79, tu nueva radio. Muy buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Son las 7 en punto de la mañana y hace 6 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hola Juanjo, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo va? Lo que queda de Juanjo. Sí, Esto es lo que queda de Juanjo y miren lo que queda de Paula. Buenos días. A ver. Terrible. Me encanta Bueno, igual. Paula está un poco mejor. Sí, pero la voz ¿Sí? ¿En igual serio? me gusta porque... En la voz. Después, ¿cómo está tu mente, tu físicamente, cabeza? sí, No sí, sé. es cierto. Es un problema dos de... horitas. Me gusta la voz grave igual. Dos Mirá cómo cambio. Porque siempre Ay, estoy... hola. Mirá qué bien. Ahora están como orgullosos. Che, llamalo a Juan que yo le digo, hola, ¿cómo estás? Sos un cantante de tango. Sí, tal cual. Es que, no, y la ropa que tiene Claro. es... No me fijé, vino de polera. Como un director de orquesta. Muy bohemio. Muy grave. Te muy ves grave. bohemio. Estoy muy grave, me gusta, Claro, sí estás grave. Grave, ¿cómo grave están? para irte ya. Eso es verdad. Está grave. No. Grave, de gravedad. Sí, está grave de toda gravedad posible. No está tan mal. Bueno, tenemos un montón de información y tengo una perla de un evento que ocurrió ayer en Ay. la política argentina, pero nos da un dato Ah, para A ver. poder debatirlo en la mesa. Cuéntalo. ¿Cuán heladera sos vos? ay. ¿Cuán heladera? Aprendí a hacer heladera acá. No lo era... Claro, porque en Colombia nadie toma helado. No, se toma. ¿Pero qué toman? No, La posta. ¿Cómo así? ¿De sabores? No, ¿qué helados toman? No sé, Julio. No, sé. un palito. No. Vas no. a la heladería y te lo sirven como acá. No, te lo sirven como acá, en la heladería, pero no es tan Yo fui común. a otras ciudades de Colombia que no eran Bogotá y no había. Bueno, no. Yo te hablo de Bogotá, Medellín, bueno, etcétera. Vale. Y acá, muy heladera, pero de regularidad, más no de cantidad. Me explico. Puedo comprar un cuarto o medio kilo de helado y va a durar. No le entendí nada. Yo tampoco, pero- O sea, puedo ser constante en el consumo de helado, pero no es que de una sentada. Te comes todo. No, entonces no cuarto. comes No. helado, Paula, eso no es No, comer eso no helado. es comer helado. No, Bueno. no entendió el concepto. No, lo que pasa es que bueno, también a ver vos. es otra cultura. Acá, Claro, es otra cultura. Acá hay 2 por 1 de un cuarto y te comes Los un dos cuarto cuartos. y capaz que el otro cuarto No, también. chicos, sí, claro. No, acá el que come helado, el No, que no no. le gusta, que son Sí, pocos, no le mi gusta. novio le encanta. Y así. Claro. Acá en Argentina Cuarto, se come sí, bastante sí, helado para la región, no se come suficiente para el mundo. Lo más chiquito es el cucurucho, que es casi... No El digo que cucurucho es un cuarto. montón. ¿Es un montón? Es un montón de helado. Sí, Es claro. casi un cuarto. Sí. Sí. Se comen 8 kilos de helado por persona por año, Ya los datos mientras estadísticos. que en Finlandia se comen 30 kilos de helado por persona ¿Qué? por año. Claro. Sí. En Estados Unidos se comen casi 25 kilos por persona por año. Y en Finlandia, bueno, se te derrite, vas por la calle. No, ¿sabes por qué? Los países fríos Sí. no tienen la posibilidad de tener otro postre que no sea algo envasado en invierno. Pobrecito. Porque no tienen fruta fresca, claro. por ejemplo. Claro. Entonces consumen más helado que Consumo otras más cosas. helado, es cierto. Acá tenemos Bueno, las tortas. sabor con- preferido porque les tengo que contar la noticia. Sí, yo soy muy polémico. A mí me gusta menta granizada. Uy, no. Y está dividido. Es Yo una creo que grieta. eso- más polémico, pero- eso no es cultural. Bien. Creo que soy más polémica, pero como soy colombiana no importa. No. Mascarpone con frutos rojos. No, un Ah, horror, bueno, un eso horror. es un horror. Eso es un horror. Es- No, pero aparte, espectacular. no solo que es un Espectacular. horror, es un invento de Paula, porque viste, hay una heladería que lo tiene y ella lo descubrió. No. De verdad. No es una. ¿Cuántas heladerías conseguiste? Muchas. No, que tengan muchas son así. 3. No, más. Ese gusto. Vamos a hacer una estadística Vamos a hacerlo. y me vas a tener que pagar tu sueldo. Y hay otro Ay, gusto, hay olvídate. otro gusto que es terrible, que es quinotos al gusto. Ay, uy, que ese No. es viejo, es Sí, antiguo. es una barbaridad. Bueno, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, y ya nos vamos a ver qué está pasando en la calle porque veo corte total a la altura de Mataderos. Sí. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró a la tarde con la representante del bloque La Libertad Avance en la legislatura porteña, digo bien, Pilar Ramírez, en el local número 100 de la heladería Lucianos. Lucianos es una heladería que empezó a crecer en detrimento de otras que fueron cerrando, de otras cadenas que se fueron apagando. Pero lo bueno que tiene Lucianos es que entendió que abriendo más locales en Argentina respecto del exterior, porque tiene locales en el exterior, ganaba más comercio y más facturación que haciéndolo afuera, porque, por ejemplo, abrir un local en Italia, que tiene uno a la vuelta de la fuente de Trevi, le costó, por ejemplo, una inversión de 800.000 euros. Abrir uno en Argentina cuesta menos de $150.000. Con todo, Claro. todo puesto, Ya todo ustedes montado. conocen cómo es. Entonces dijeron, bueno, ¿cuántos que tengo en Italia puedo abrir en Argentina? Empezaron a hacer una expansión gigantesca, que ahora les voy a decir la cantidad de locales, y fue la primera heladería que mostró un crecimiento en B en 2024. ¿Te acordás cuando se discutía que la economía no crecía? Bueno, ellos tuvieron una abrupta caída cuando arrancó el gobierno y empezó el ajuste, y cuando se empezaron a mover los
distintos sectores de la economía, Luciano reactivó de una manera sorprendente. Entonces, bueno, fue una de las empresas elegidas por el gobierno. El presidente la visitó en Mar del Plata en el verano, ahora la visita el ministro de Economía con Pilar Ramírez, que es la representante de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y la idea es que esto sea parte de lo que van a empezar a hacer los ministros en la ciudad. Se están mostrando prácticamente en campaña. El ticket de Luciano tuvo un crecimiento de 13% en lo que va del año y de 51% en ventas. Y si miramos cantidad de locales, les puedo decir que tiene 128 locales en Argentina y en total tiene 155. Miren Expansión realmente. ¿Es grande o no es grande? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver cómo está hoy el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, miércoles 19 de agosto. Romina Winner, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juli. Bueno, hoy totalmente colapsada Avenida General Paz, tal cual como lo veías, entre Liniers y Mataderos, Liniers. El colapso es mano al Río de la Plata y se debe a un fuerte choque que se dio entre un colectivo de la línea 108 y un vehículo particular. Vos sabés que por ese impacto que se dio a la altura de Juan Bautista Alberdi sobre la traza de General Paz, Sí. hay 6 personas heridas. Los heridos son 6 pasajeros que estaban en el colectivo. Han sido asistidos por SAME y algunos trasladados al hospital con politraumatismo. El tránsito está cortado en forma total sobre la traza principal de la General Paz. Por eso se ve ese colapso importante, mano, al Río de la Plata, y están desviando el tránsito hacia Colectora. Está trabajando la policía en el lugar junto a SAME. Esto va a generar un lío terrible a los que van, mano, al Río de la Plata, porque es plena hora pico y es un operativo muy importante que se está dando sobre la traza de General Paz. O sea que el colectivo quedó 2 de sus ruedas, la delantera y Sí, trasera, lo estamos viendo. montado en uno de los guardarrayes, en una de las columnas de defensas que se utilizan para separar una traza de la otra, la que va mano al río y la que va mano al riachuelo. Bueno, realmente un choque fuerte. Operativo de SAME, policía, bomberos, empresa concesionaria, 6 heridos, y esto te va a generar demoras de 1 hora, todo en sentido hacia el Río de la Plata. El choque puntualmente es a la altura de Juan Bautista Alberdi, que es el kilómetro 17, todo en sentido hacia Lugones. Y lo fuerte es este corte total que está generando las demoras terribles y el colapso. Imagínate que todos están desviando hacia Colectora. Sí. Porque está, Entonces, claro, eso- está el colectivo con 2 ruedas sobre la banquina y 2 ruedas sobre la superficie del carril izquierdo. Claro. Entonces no deja Bueno, pasar. No, aparte tienen Miren que las cortar imágenes. Sí. para poder hacer el operativo. Ahora, Y te digo una después hay que cosa, estoy viendo accidentes, Sí. Romina, que no entiendo cómo ocurren. Cada vez- Ayer No, vimos un total. auto dado vuelta, Claro, ahora un colectivo cada vez se supera. se van Sí. superando a sí mismos. Ayer vimos un auto, vos lo viste, dado vuelta, no me acuerdo si era en Montserrat o en San Telmo. San Telmo. Que yo intento hacer eso con el auto, no me sale. Pero se puede, ¿eh? No. Preguntar No a los chicos intentemos igual. preguntar a los chicos de Maquena, se puede, ¿eh? No, bueno, hay que poner como una rampita y hacerlo, viste, y saltar. No, lo que pasa es que depende a veces la velocidad a la que se conduce y genera que cuando impactas volcás. Claro. Y otras veces ya una mala maniobra, morder un cordón, Sí. a veces hace que el vehículo vuelque, pierde Claro, la se estabiliza. estabilidad. Tal vez va a ser un vuelco lateral, no total. Pero eso sucede, o sea, Sí, no sí, es tan sí. difícil volcar en realidad. Mirá Por qué eso hay dato que estar muy tiraste, ¿eh? Esa queda, esa frase. Bien, No es tan Rom. difícil volcar. Bien, Romy, ¿eh? Un Vamos, título. Sí, es una flor de grábala, frase Hernán, esa. grábala esa. Y tampoco es lo mismo tomarte un toddy que tomarte un 7º regimiento, Romy. Claro, exactamente. Te salta con el toddy, te salta con el... No entendés nada, imagínate. No sabes si el vuelco es en tu cabeza o si es una realidad. Claro. Bueno, como les decía, no es tan difícil volcar, frase de Romina Winner. Sí. Tengan mucho cuidado, por eso hay que andar a la velocidad
que corresponde, velocidad precautoria, tampoco a velocidades más bajas en vías de alta velocidad, eso ya lo decíamos también, porque genera choques. Bien. Bueno, hoy los que vienen por la General Paz, un infierno literalmente, armarse de mucha paciencia y salir con tiempo, y bueno, tratar de evitarla, ¿no? Bajar por otros lados, a lo mejor directamente hacer General Paz, Perito Moreno y entrar por 25 de mayo y evitar toda la vuelta de la General Paz. Esa puede ser una opción, o General Paz de Lepiane 25 de mayo. Son algunas de las opciones a tener en cuenta, pero las demoras van a estar arriba de 1 hora ahí en la zona. Después, sí, un garrón. Después la Panamericana también con demoras importantes en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana, todo en sentido hacia General Paz. Los que vienen por la Pana también van a tener demoras. Muy lento acceso oeste entre Castelar y Morón, mano de la autopista Perito Moreno, y una Richeri con un tránsito bien fuerte a la altura de Villa Celina, todo en sentido hacia de Lepiane. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro. Buenas noticias a horario, y vamos a sumar un dato. A ver. Está pasando un colega de la radio. A ver. Me dijo, Romy, ruta 3, mucha niebla, Las Flores. Bueno, a transitar con mucha precaución. Mirá. La visibilidad de conducción está reducida por la presencia de bancos de niebla. Tienen que llevar luces bajas encendidas. Los que tienen faros antiniebla, aprovecharlos. Por favor. Bajar la velocidad. Exacto, bajar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Eso es una conducción segura. Muy bien, muchas Bien. gracias, Romy, nos reencontramos. Gracias, Romy. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. El gobierno celebró la baja de la inflación mayorista, es la inflación de la cadena productiva. Fue una baja abrupta teniendo en cuenta que veníamos de un dato alto por el componente del petróleo. El índice también contempla y tiene un peso importante del petróleo dentro de lo que es la canasta de precios mayoristas de origen nacional e importado, y entonces a medida que fue bajando el petróleo durante el mes de julio, recuerden que este es un dato sepia, es un dato con un mes de antigüedad. Hoy estamos con el petróleo 90, pero llegamos a tenerlo en casi 79, y entonces se refleja en una baja en julio de 0,8. La tasa de inflación fue la más baja desde mayo de 2025. Si miramos en el año, el acumulado da menos de 17%, 16,6%, y en 12 meses da 31,1%. La baja se dio en los precios de la energía principalmente. Veremos cómo da en agosto, pero esto nos da un anticipo de lo que puede ser el IPC. El presidente de la Nación había dado una entrevista en la pantalla de La Nación hace aproximadamente un mes y había explicado que lo que él miraba era la inflación mayorista. Y esto era lo que decía. Probablemente en agosto la inflación empiece con 0, estamos en agosto. No estaría sucediendo. A ver, vamos... Le pregunto, ¿se equivocó en su vaticinio o en su análisis? Vamos por puntos. Si yo miro la inflación mayorista, que es la que yo recurrentemente he mirado, que siempre la omitieron deshonestamente, y digamos, solamente la miraron el mes que hubo un salto, por el tema de la guerra, y como ese mes mostró un número de 5 o 6%, Sí. no me acuerdo cuánto fue, ahí sí la miraron. Pero, digamos, habíamos tenido varios registros de deflación en mayoristas, y de hecho el último registro fue 1,1, con lo cual en mayorista no estamos lejos de eso. Está cerca del 0, es mayorista. Pero el índice de inflación no, es... está bien. Ahora voy a ir sobre el IPC, o sea, sobre consumidor. El índice del precio consumidor trae un montón de desequilibrios que dejó el kirchnerismo, de que las tarifas se pagaba el 20% nada más, ¿no? ¿Y no va a disminuir el ritmo de aumento de tarifas? No voy a hacer populismo. Es decir, yo voy a morir con las botas puestas, voy a morir haciendo lo que corresponde, haciendo lo que está bien. Si quiere populismo, tiene otras alternativas. Llegamos a las elecciones, decían que perdíamos por paliza y le ganamos por paliza al kirchnerismo 41-24. Le sacamos 17 puntos, que si fuera una elección presidencial es ganar en primera vuelta. Ahora, después de eso, también tuvimos lo que ocurrió con la guerra. Digo, esos dos elementos, bueno, ok, hizo subir las tasas y además... ¿Eso explica que la inflación no empiece con 0? Exactamente. Si no, ya estaría empezando con 0 hace rato. Está bien. Pero de vuelta, la vida tiene esos imponderables. Bueno, pero... Bueno, ahí tenemos la explicación de la diferencia entre un índice y otro, porque este va a ser debate toda la semana. Hoy el gobierno celebra que el IPIM, que es el índice mayorista, da 0,8, pero no celebra que dio 2,1 el IPC.
Cuando hacemos doble clic sobre el índice mayorista, vemos que los productos nacionales dieron 0,8, los importados dieron 0,5, incluso más bajos. Los productos primarios dieron deflación de 2,2%, los productos manufacturados dieron de inflación en el mes 1,7% y la energía eléctrica subió 5,8%. Y ahí está de nuevo el componente energético derivado del petróleo, porque a pesar de que el petróleo bajó a casi $80 por barril, en este momento que está subiendo $10 por barril, este dato de energía eléctrica que dio en el mes pasado 5,8 puede dar 12. Entonces hay que seguir de cerca qué pasa con este indicador que le marca los precios de mostrador a los precios que regula, recauda o releva el IPC del próximo mes o de este mes que va a conocerse en directamente septiembre. 7:15 de la mañana, ahora sí, Paula, ¿qué tenemos en deporte? Muchas cosas, Juli, porque realmente vale la pena hablar de lo que ocurrió en la Copa Sudamericana, de la gran victoria de Boca, porque hizo las cosas muy bien el equipo del Vasco Arrobarrena allí en Paraguay, en ese partido de vuelta frente a Recoleta. Boca llegaba con una ventaja de 3-1 y conquistó un 4-0, es decir, un global de 7-1 para quedarse entonces también con ese cupo a los cuartos de final de la Sudamericana y ya conoce su rival que va a ser Sao Paulo. Bien por Boca porque tuvo la posibilidad Villa de anotar, Merentiel tomó confianza, Alan Velasco hizo lo propio, debutó el ecuatoriano Ener Valencia, así que bueno, muchos puntos positivos, más teniendo en cuenta que no contó con Leandro Paredes. Y es importante que el equipo haya fluido sin Paredes, que no haya tenido esa preocupación, que seguramente va a sostener durante el fin de semana porque tampoco va a estar el hombre de la selección argentina para el partido frente a Racing. En Copa Sudamericana también, esta noche recuerden, River va a enfrentar a Independiente de Santa Fe a las 21 horas, esto en la ciudad de Bogotá. Toda la serie por el tema del terremoto en Colombia se aplazó una semana, así que hoy va a ser el primer partido entre ellos dos. Se va a jugar y se juega por supuesto en la altura. River que ya está en Bogotá y que fue recibido por miles de hinchas. Está ya Matías Martín, ¿sabes? Mira vos. Sí, lo charlamos con él acerca de, bueno, de esta cobertura que tiene que hacer de Copa Sudamericana. Por Copa Libertadores, en Chile, la Universidad Católica recibía a Estudiantes. El partido de ida había quedado 1-1 acá en La Plata y bueno, Estudiantes fue superior realmente ahí en Chile para eliminar entonces a Católica, quedarse con esa victoria. Lo pudo hacer de manera correcta y además con doblete de Guido Carrillo y un gol del Tucu Correa, que luego les cuento el dato de cuánto tiempo pasó para que Joaquín Correa volviera a anotar con la camiseta de Estudiantes. 3-0 en este compromiso. En Copa Libertadores también, Independiente Rivadavia quedó eliminado ante Fluminense, partido que se dio en Mendoza. Una lástima porque Independiente Rivadavia en Brasil había sacado un 0-0, iba a definir todo acá. Hasta el minuto 75 se sostenía el 0-0, luego llegó una jugada que nace a partir de un lateral. Ahí se da el gol de Fluminense, Independiente Rivadavia lo empata sobre el final y esto, bueno, lleva a que hayan penales básicamente y que se defina todo en esa instancia, pero creo que es sorprendente también la presentación que tuvo, el performance en Copa Libertadores y la verdad hay que aplaudirlo, ¿no? Un equipo que no tiene esa trayectoria a nivel de competencias, así que bueno, qué válido también para ellos. En Copa Argentina, Riestra le ganó por penales también a Gimnasia, avanza a los cuartos. Hoy va a jugar Racing ante Belgrano de Córdoba por esta misma competición. Vamos a hablar de la oficialización de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, más allá que está a punto de debutar, que ya veíamos que estaba dirigiendo entrenamientos y demás. Bueno, fue oficializado, firma todo, foto con Florentino Pérez, el presidente del club. Rodri, porque si hablamos del Madrid, hablamos del Barcelona, que también ya se presentó como jugador del Barça y tocó el tema de Julián Álvarez. Lo vamos a escuchar acerca de esto. Y también vamos a hablar del Mundial de Hockey, que desafortunadamente los Leones no pudieron en la segunda presentación ante los Países Bajos, así que van a definir todo en la última fecha frente a Nueva Zelanda, y de la Fórmula 1 porque regresa la actividad para este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. Excelente. Y además tenemos la desgracia de dar a conocer una noticia que es de mucha tristeza para el mundo del espectáculo y de la magia, porque un famoso mago falleció. Sí, así es. Así, Juan Tamariz. Así es, así nomás. Pero tenía 83 años. Claro, de muerte natural, es el mago más relevante de la historia de la magia, definitivamente. ¿Por qué, Juanjo? Porque fue un teórico que inspiró a muchísimos magos, súper respetado, muy histriónico.
La verdad que además, diferente con respecto a los mangos españoles, él era español. No sé si bien. Descripción está Juanjo. Claro, para los que haciendo estén mirando. magia, Clara. Está tratando de Mirá. sacar de los puños un billete de 1000. Y te estaba con las manos libres así. ¡Ay! ¿Y dónde pará? ¿Y dónde los tenías? ¿Estos son para mí? 1000 pesos para vos, lo que faltaban. Ah, perfecto, listo, me compro un alfajor. No me alcanza. Faltan los 1000. Perfecto. No me Hagan la alcanza, cuenta, ¿te lo puedo piénsenlo. devolver? ¿Viste? Sí, no, te lo pero regalo. Escúchame, ¿cómo hiciste para...? ¿Se puede contar al aire? Ahora, ¿sabes guardar un secreto? No. Yo tampoco. Bueno, ¿no lo vas a contar? Ezequiel Marcucci, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días para ustedes. Hola, Eze. Yo quedé en el camino también. Escúchame, no te preocupes. Si me contás rápido lo que tenés para decir, te doy 1000 pesos. Que los tengo en la Ahora mano. regalamos 1000 pesos. Sí, está generosa hoy. Bueno, Ah, ¿viste? eh, Me los gané sí, recién sí, en sí. un concurso Bueno. de magia. Sí, te vi la escena. Bueno, yo les voy a contar que en un ratito sale el sol. Es la mejor noticia que tengo, ¿eh? ¿A quién le Sí, doy los no, 1000 sí, entonces para que salga el sol? Sale el sol. Sí, ¡Vamos! No sé. Sí. Abran la ventana, enfoquen hacia afuera, porque bueno, va a salir el sol hoy y vamos a tener, escasa nubosidad gran parte de la jornada, así que el sol va a estar presente. Van a estar todos en mejor ánimo seguramente. Vos ya te viniste de amarillo, esperando el sol. Mirá. Yo estoy así, me falta una bufanda ¿viste? azul y estamos de Boca, porque goleó, ¿viste? No sé si te enteraste. Ah, Pero no, pero sí, sí, estoy sí. esperando el sol. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy la máxima va a rondar unos 15 grados, va a subir un poco más. Hay que pasar por ahí la mañana, que hay, como decía Romy, reducción de visibilidad por neblina y bancos de niebla. Terrible. Y en el conurbano la temperatura es bastante más baja. 1.2 grados es en La Plata y en Ezeiza, comparten la misma temperatura. Y las marcas son bastante bajas en gran parte de la provincia de Buenos Aires y centro del país. La temperatura más bajita en este momento está en Villa Reynolds, por la sensación térmica, ¿no? 5.8 bajo cero. Mirá. Eso es la temperatura, sí, más baja, ¿eh? Y la máxima está otra vez en Posadas, 17.4, es la temperatura más elevada. Hoy entonces, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, buenas condiciones, sube la temperatura, hay que pasar mañana que se empieza a disipar esta neblina y bancos de niebla, y después vamos a gozar de muy buenas condiciones. Mañana continúa esto y sigue subiendo la temperatura. En la primera parte del jueves por ahí un poco más de nubosidad porque en todo lo que es el litoral se van a seguir formando lluvias y tormentas. Entonces se van a acercar un poco, van a arrojar para la ciudad de Buenos Aires algo de nubosidad, pero eso sería todo por el momento. Lo que es el noreste argentino sí va a estar bajo alerta hoy y mañana, justamente por lluvias y tormentas. Digo, el noreste argentino hablo de norte de Entre Ríos, Corrientes, mañana se suma a Misiones y hoy gran parte del este de Formosa y gran parte de Chaco. Bien, la pregunta del millón es: ¿cuánto tiempo vamos Sí. a ver el sol? Un montón, varios bueno. días van a ser, ¿eh? Sí, se queda. Es Se el queda, momento se de, queda, como se queda dicen, por varios días. Bien. como dicen los canales de noticias, hoy se lava ropa. Sí, totalmente. Y el fin de semana también, porque el fin de semana baja un poco la temperatura, pero el sol va a permanecer, así que por varios días nadie tiene excusas ahora para lavar la ropa, ¿eh? Bien, excelente. Aprovechen. Gracias, Ezequiel. Sí, señor. Hasta luego. Chau. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. 7:27 de la mañana hacemos un repaso de 3 partidos de Copa Libertadores y 1 de Copa Sudamericana, o mejor esto, 3, contando Sudamericana y Libertadores, para que tengan en cuenta entonces algunos de los compromisos del día de ayer. Ya hablábamos de la goleada de Boca, 4-0 frente a Recoleta. Santiago Ascasíbar, que es el goleador, además del ciclo del Vasco, colocaba el 1-0 a los 30 minutos. Sebastián Villa marcaba el 2-0 al minuto 43. Bien por Villa, porque esto se convierte en el primer tanto para él en el segundo ciclo, así que creo que es un gol que le da al colombiano mucha confianza. Miguel Merentiel al minuto 52 anotaba el 3-0 en una muy buena acción individual, y Alan Velasco al minuto 77 colocaría el cuarto y último gol, un Alan Velasco que lo buscó en diferentes momentos de partido y bueno, lo iba a encontrar casi que en la cuarta posibilidad que tuvo. Para encontrar el anterior gol de Villa con la camiseta de Boca hay que ir a mayo de 2023 en una victoria que tuvo Boca frente a Colo-Colo, así que
tuvo que pasar bastante. Esto en lo que tiene que ver con Boca, que ya conoce su rival, va a ser Sao Paulo que le ganó entonces a Bolívar, lo hizo en el Morumbi, y vamos a tener ese duelo entre Boca y Sao Paulo ya en el mes de septiembre por los cuartos de final. En materia de Copa Libertadores, Estudiantes también goleó 3-0 a Universidad Católica. Había quedado 1-1 el partido en La Plata. Sampedri ha sido el encargado de empatar para el conjunto chileno, y en esta ocasión Católica no contaba con Sampedri, así que era una baja importante. Y del lado de Estudiantes, el Cacique Medina, que tuvo la posibilidad de darle a Guido Carrillo también minutos, de que anotara un doblete, de que lo hiciera el Tucu Correa también, que al minuto 44 abría la cuenta para el 1-0. Fue un tema casi que inmediato del lado de Estudiantes el poder conseguir ese resultado. Les decíamos, se cerraba la primera parte y ahí encontraba entonces la posibilidad de anotar el Tucu Correa, que no fue titular, sino que ingresó en lugar de Thiago Palacios al minuto 35. El gol de Joaquín Correa fue, o se dio mejor, después de 4.326 días de que hubiese anotado ese último tanto. 11 años después volvió a anotar un gol con la camiseta de Estudiantes. Guido Carrillo, que marcaba al 53 y al 83 ya para el 3-0. Rival de Estudiantes sale de la llave entre Central y Corinthians, así que estamos a la expectativa todavía allí. Independiente Rivadavia, les mencioné, había hecho una muy buena presentación en Copa Libertadores. Creo que es admirable también de parte de equipos que tienen menores presupuestos, que además se deshizo de una de sus grandes figuras, como lo fue el caso de Sebastián Villa, más allá de la incorporación de Maxi Salas. Bueno, le peleó, y de muy buena forma, Fluminense en los dos partidos, porque hasta el minuto 75 en este compromiso en Mendoza, después de un lateral, es que se produce la jugada de gol del equipo brasileño, que tenía un jugador menos. Independiente Rivadavia se animó a buscar el empate, pero bueno, en esa situación de empate ya sobre el final encuentra un penal, Alex Arce lo convierte, se van ya a la tanda de penales entonces para definir todo, y Fabio, el arquero de Fluminense, atajó 2 remates, entonces esto hizo que Flu se quedara con la clasificación. Eso es lo que tiene que ver con equipos argentinos que tuvieron participación en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana el día de ayer. Recuerden que hoy, bueno, vamos a seguir hablando también de esto, porque va a tener actividad no solamente River allí en Bogotá ante Independiente Santa Fe, sino que Tigre va a Montevideo para enfrentar a Montevideo City Torque e intentar revertir ese marcador que tiene en contra. Now. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. La batería es William, mi batería es William. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 17688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. La meta fiscal rinde examen todos los meses. Tener un superávit fiscal un mes no significa que lo tengamos todo el año. Esto hay que repetirlo los 12 meses del año para tener un promedio positivo. En junio el gobierno reconoció un primer déficit de esta gestión, pero el resultado primario de julio volvió a ser superavitario. Los ingresos cayeron 3% anual en este mes que pasó, pero el gasto primario se redujo 7% anual. Esto explica por qué el gobierno volvió a tener superávit. El ajuste se concentró en el gasto social, que promedió una caída de 8% anual en términos reales, con recortes del 5% en el gasto de jubilaciones y 19% en programas sociales. Los subsidios cayeron 18% en términos reales en todo el año, después de un semestre de suba por la demora en el ajuste de tarifas. Y por último, la baja nominal de las transferencias corrientes a las provincias tuvieron una caída de casi 40% en términos reales respecto de un año atrás.
¿Por qué el gobierno hace esto? Necesita mostrar saldo en caja. Cuando se saca la foto de cada mes para saber si las cuentas públicas tienen superávit o tienen déficit, se muestra cuánto hay de saldo en una cuenta bancaria alojada en el Banco Central para que en el informe del superávit o del déficit de las cuentas públicas fiscales quede negativo o positivo. Y eso es lo que se le muestra o se le representa después en un informe al Fondo Monetario Internacional. El gasto operativo se mantuvo en el mismo nivel que el año pasado, pero escondió un ajuste del 5% real en el gasto salarial. Estamos hablando de los empleados públicos. Y además se sumó una recomposición del 8% en giros a universidades, cancelando los pagos que habían quedado pendientes en junio. Esta cancelación de los pagos pendientes en el presupuesto universitario quitó dinero de otras partidas. Y parte de lo que hoy falta en otro lado fue a parar acá, justamente porque fue la Corte Suprema de Justicia la que le indicó al gobierno que tenía que absorber los costos y la administración del gasto universitario y del gasto de los hospitales públicos. El gasto primario en el último mes fue 19% mayor en el año respecto a un año atrás, y el gobierno se comprometió con el fondo a alcanzar un superávit de 1,4% del PBI este año. Esta vez el superávit financiero de 0,1% y el superávit primario un poquito más. En 7 meses el superávit acumulado va 0,9% del PBI, tiene que llegar a 1,4%. Le quedan un semestre al menos, o algunos meses, para poder cumplir con esta meta. El cumplimiento de la meta supone un desafío por la caída sostenida de la recaudación. Veremos qué hace el gobierno para poder suplantar la falta de recaudación y no seguir recortando en sectores sensibles como por ejemplo en el aspecto social. El gobierno quiere mantener la disciplina, pero es la sociedad la que va a determinar si es posible su tolerancia o no.
estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. 7 de la mañana, 40 minutos. Volvemos, hablamos ahora del fútbol español, pero vinculado también a Julián Álvarez, ¿no? Que viene siendo noticia y lo va a hacer de aquí hasta el final del mercado en Europa, que eso va a ser a finales del mes de agosto. Veremos qué pasa finalmente, si se queda en el Atlético de Madrid o se va al Barcelona. El Barcelona que incorporó a Rodri, al jugador de la selección española, al campeón del mundo, a uno de los jugadores que ganó recientemente también el Balón de Oro y que habló justamente acerca del tema de Julián, ¿no? Él intentó ser prudente con respecto a este tema porque le consultaron ya en lo que tenía que ver con esta presentación sobre lo que puede ser la posible llegada de Julián Álvarez para integrar entonces el equipo culé. Lo escuchamos. Bueno, suelo ser bastante prudente con los jugadores que no pertenecen a un club. Respeto tremendamente al Atlético de Madrid, es jugador del Atlético de Madrid. Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros, así que solo puedo decir eso y bueno, contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que el Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla, así que eso le corresponde a ellos. El plan A es Julián Álvarez, van a ver si sale. El plan B también se mencionó hace algunos días, puede ser Luis Javier Suárez, que es delantero colombiano que está en el Sporting de Portugal, un jugador que además tiene una buena cuota goleadora y que económicamente le cierra un poco más al Barcelona en ese aspecto. Recuerden que el día de ayer, en la conferencia de prensa del Cholo Simeone previo al partido del Atlético de Madrid ante Málaga, fue contundente el técnico del equipo colchonero en decir, si los directivos del club ya hablaron y negaron la salida, bueno, básicamente el jugador se va a quedar, ¿no? Eso fue básico para el Cholo. Les decíamos, Atlético de Madrid hoy arranca su temporada 2026-2027 a nivel del fútbol local a las 4 de la tarde ante Málaga en condición de local. Esta semana, el fin de semana, tiene partido también frente al Villarreal, ahí en casa, así que veremos la respuesta, ¿no?, de la afición ante todo este tema de Julián Álvarez, que para este primer partido no estuvo convocado por un tema de entrenamientos, ¿no? El Cholo dijo, le faltan todavía entrenamientos, se reincorporó tarde a la plantilla, etcétera. Así que, bueno, él espera tenerlo ya para el próximo duelo. Vamos a ver qué pasa con el tema de Julián, pero uno de los campeones del mundo hablando acerca de lo que le puede aportar Julián Álvarez al Barcelona. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Pasá, Paco, pasá. Tenemos a las voces de los protagonistas como todos los días y hoy vamos a empezar con la economía. Ricardo Delgado, que es analista de una consultora que él dirige, fue funcionario del gobierno de Cambiemos, dijo que hay una dolarización actual de la cartera de pesos de los argentinos. Bienvenido el cambio de diagnóstico del gobierno, que el año pasado decía no me importa comprar dólares, no interesa, quiero que el tipo de cambio sea 1.000 o menos a este año acumulando dólares, bienvenido sea. Para esta economía es central. Bueno, 7.000 millones, si son famosos 15% de los dólares que están en el sistema depositados, que se van a supuestamente volcar en créditos, tienen que pasar por el mercado de cambios y eso implica que el Banco Central los compre, atesore esos dólares o acumule y veremos qué hace con la liquidez. Si esteriliza tantos pesos como compra dólares y la economía tampoco se va a mover, va a tener más dólares, sí, bienvenido sea, pero si no tenés más pesos en la cancha, difícilmente se mueve la economía, porque los dólares no están pensados para reactivar el consumo interno. No, digamos, los dólares fueron pensados para atesorar por los argentinos. Bueno, Leonardo Chialba, que habló ayer en este mismo bloque, dice que para él es una buena noticia que los argentinos se dolaricen. ¿Por qué? Porque eso significa que están ahorrando y en caso de no tener recursos para hacer frente a gastos extraordinarios, tienen el ahorro justamente para no depender de un crédito o no depender de una demanda al Estado central como ha pasado en otras épocas. Julián Josovich, que es analista, habitualmente se dedica a mirar los mercados, dice que el Tesoro emite bonos y el Banco Central los compraba en la era en que todo estaba desequilibrado en el Banco Central. Hoy hay una coordinación, de hecho, por más que deberían ser dos organismos independientes, pero así funciona hasta que se terminen de desheredar deudas mutuamente.
El tema de lo que hace el Banco Central y lo que hace junto con el Tesoro es que durante mucho tiempo de esta gestión, quien parecía o parece ser el Banco Central es el Tesoro. Quien controla la cantidad de dinero es el Tesoro vía las licitaciones. Quien controla la tasa de interés es el Tesoro vía las licitaciones. Quien muchas veces compra dólares o vende dólares es el Tesoro. El Banco Central, de hecho, hace cosas que quizás podría ser el Tesoro, vendiendo bonos. Entonces digo, hay muchas cuestiones ahí que te hablan de una coordinación en la política monetaria junto con el Banco Central y el Tesoro, que es, digamos, poco tradicional. Ahora, ninguna de todas esas gestiones son en contra de las cuentas públicas, porque en el pasado el Banco Central emitía pesos para financiar el déficit, para incrementar la deuda de Argentina. En el pasado, ya cuando se había acabado la posibilidad de que Argentina incremente su déficit y que el Banco Central le gire plata al Tesoro, lo que hacía después el Banco Central era comprar bonos en el mercado secundario para financiar al Tesoro, ya de manera indirecta, ni siquiera de manera directa girándole con la transferencia, ya le compraba bonos y después el Tesoro salía y emitía bonos y era el Banco Central los que los compraba después en el mercado secundario, o sea, emitía pesos para comprar bonos en el mercado secundario, o sea, un delirio total. Bueno, ahí lo escuchaban a Josovich, después habló Sebastián Galiani. Sebastián Galiani fue viceministro de Economía de Duhovne, hoy es profesor de macroeconomía de la Universidad de Massachusetts, vive en el exterior, pero vía Zoom de una entrevista en un streaming y dijo esto. Argentina, el problema que tiene es que se volvió con el peronismo en los 40 una economía tremendamente cerrada, con la que es muy difícil crecer. Esa economía, mercado internista, no va a ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Los que desarrollaron empresas para esa economía, pusieron capital y cuando se abre pierden, obviamente lloran. Y está bien que lloren, ellos defienden lo suyo, yo no lo juzgo. No digo, el tipo tiene que darse cuenta que esto es mejor para el país. No, bueno, él defiende a los suyos, a su familia. Pero acá todos, los otros, los que no se benefician de que haya una industria protegida y tienen que pagar la ropa 4 veces lo que sale en Miami, también tienen que ir a pedir que se siga con la apertura. Y por eso, en una sociedad, las sociedades se dividen y votan distintas cosas y a veces las divisiones traen mucha tensión política, pero es la forma en que funcionan las sociedades. Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, habló sobre la inteligencia artificial y dijo esto. Todo lo que es la inteligencia artificial, el mundo que viene, la construcción de estos centros de data center con inteligencia artificial, tiene que ser patrimonio nacional, tiene que ser hecho con argentinos, no podés dárselo a Peter Thiel o a cualquiera que venga de afuera. ¿Por qué? Porque hace también a la seguridad nacional. Los americanos dijeron, inteligencia artificial es de los americanos. Acá no vienen chinos, no vienen rusos, no viene nadie. No puede ser concesionado a nadie. Nosotros tenemos un patrimonio de formación de científicos, técnicos, el Balseiro, la CONEA, gente capacitada, emprendedores tecnológicos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de armar ese proyecto para los argentinos? El señor Pichetto se olvida que para poder desarrollar todo lo que tiene Estados Unidos necesita por lo menos capital, y no lo tenemos. Y además Peter Thiel no se dedica a la inteligencia artificial. Emilio Monzó también habló sobre la motosierra. El dirigente político reapareció y criticó al gobierno de Milei por el ajuste. Hubo una circunstancia en Argentina, que después lo hace el gobierno, pero porque queda casi en el mismo tránsito, en donde gentes de la comunicación coincidieron con la personalidad y el carácter y el temperamento del presidente Milei, que ahí es donde más me preocupa. No es que fingió Milei para ser candidato a 2023, un hombre con rasgos bastante complejos, con una motosierra que le iba a pasar esa motosierra a toda la casta por la cabeza, o como quieran decirle. Eso coincidió con un momento de frustración, indignación, y fue un voto muy reactivo, más que reflexivo, con muchas razones por parte de la sociedad. Venía inflación, corrupción, privilegios, pandemia con privilegios, estaba indignada la sociedad. Bueno, rompamos todo, agarramos al de la motosierra que rompe todo. El problema es que este señor de la motosierra lo único que sabe usar es la motosierra. Y acá estamos en el punto problemático. Con esta sociedad que acabo de describir, con un presidente de la nación con este carácter y temperamento, llega un momento al cual yo avalo que el equilibrio fiscal es un punto de partida, no es un objetivo final. El ex vicepresidente de la Nación y también ex gobernador de Buenos Aires, Carlos Rucauf, también se metió en el terreno electoral y habló sobre lo que puede pasar con una reelección presidencial. Yo creo que Cristina va a ser una jugada típicamente de Cristina Fernández de Kirchner.
va a presentar su candidatura con un candidato a vicepresidente, con listas en todo el país, cuando obviamente, dado que está impedida de ser candidata, se le prohíba, va a gritar proscripción, pero mientras preparó su Alberto Fernández. Vamos a ver quién. Yo tengo una sospecha, pero no la tengo confirmada. Bueno, porque ella tampoco muestra cartas aún en su entorno. Claramente no va a ser su hijo porque es un personaje que es un típico piantavoto. Cuando éramos chicos le llamábamos así. Yo sospecho de alguien que le llega muy profundamente a ella en el análisis. Pero bueno, Cristina supo equivocarse con los hombres siempre, empezando por su marido. Fuerte la declaración de Rucauf. Marcelo Bianco es consultor financiero y dice que el mayor temor que hoy tiene el mercado es este. El mayor temor que existe es que la continuidad de Milei no ocurra. Entonces, cuando vos hablas con cualquier inversor, te dice, ¿qué pasa en el 2027? ¿Okay? Que haya gobernadores, que a mí me duele profundamente como argentino, que haya gobernadores que sigan insistiendo que las deudas hay que repudiarlas, me genera mucha vergüenza. Lo que está haciendo el gobernador de La Rioja me parece inaceptable. Pero le está haciendo una campaña gratis a Milei. Bueno, esto es el capítulo elecciones. Francisco Olivera, que es un colega, hizo un informe para el programa Odisea en La Nación Más y contó que la situación que están viviendo hoy el interior, las provincias sobre las rutas y todo el desarrollo de la infraestructura pública no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Y hizo este relato para explicar un poco cuál es la profundidad o la gravedad del problema. El último gobierno que invirtió en rutas fue el de Macri en la primera parte. Los 2 primeros años de Macri, tampoco es que era, como vos decís, Noruega, pero los 2 primeros años invirtió en mantenimiento de algunas rutas, la 7, la 8, la 3, la 5, e hizo 128 kilómetros de autovía. Última vez que se hicieron autovías. Todos los informes que vos ves, incluso los del propio gobierno, dicen que el Estado es muy malo. Es decir, el último informe del gobierno, que en realidad es del gobierno anterior, pero no cambió, incluso empeoró, dice que en buen estado, solo el 31% de las rutas nacionales. Solo el 31% en buen estado. Después, en regular estado, el 27,6% y en mal estado, el 40,7%. Es decir, es un desastre. Bueno, ahí tenemos un parámetro de cómo están las rutas y de qué tiempo hace que no se invierte en este sector. Por último, tenemos un audio de José García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, ayer saliendo de Casa Rosada después de una reunión extensa con Karina Milei, que es la representante de toda esta mesa que se organizó en función de la logística que va a tener el Papa cuando visite la Argentina por varios días. Estuvieron sentados fuerzas de seguridad, estuvo sentado gente de la ciudad de Buenos Aires, estuvieron también miembros del episcopado de la Argentina representando a la iglesia. Y cuando sale García Cuerva dice esto. Ante la necesidad de empezar a articular la visita, teníamos que convocarnos. Y entonces el Gobierno Nacional nos convocó en el día de hoy. Yo estuve por la Comisión Nacional de la visita. Monseñor Colombo y Monseñor Raúl Pizarro justamente están en este momento viajando a Roma y por eso no estaban. El Papa es un jefe de Estado, por lo tanto seguramente tenga un encuentro con nuestro jefe de Estado, con el presidente Milei. O sea, el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto y se comprometieron en una próxima reunión inmediatamente a articular con gobierno de la provincia de Buenos Aires y con gobierno de la provincia de Córdoba, porque nosotros les insistimos que es una visita nacional y entonces así lo entendieron. Pero esta fue una primera aproximación, ¿eh? Bueno, ahí tenemos un resumen completo de las noticias de ayer y de esta mañana. Son las 7:55 de la mañana.
clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buena mañana, buen día, 7:58 en la República Argentina. Me sumo, Juli. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Paula? ¿Cómo va? Hola, buenos días. Buen día a todos. Qué caos que es la zona de la General Paz. El choque es entre un auto y un colectivo, un corte total en el kilómetro 17, todo bastante imposible. Colapsado, volcó un micro de la línea 108. Permítanme, en la apertura nomás, poner a Romina, porque Romy, quiero actualizar a esta hora porque veo que es caótico de verdad. Cadena nacional, corte, Romy. sí, para mí corte es total, digamos, sobre la General Paz en la hora de acceso a la ciudad y demás. Romy, bienvenida, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Paulino. Bueno, tal cual como lo decís, es un colapso la General Paz y caótico lo que se está viviendo y tiene que ver con este choque entre el colectivo de la línea 108 y un auto, un vehículo particular. Se dio a las 5 de la mañana el incidente de tránsito, ya son casi 3 horas que llevamos de este choque en el kilómetro 17, que es a la altura de Juan Bautista Alberdi. En sentido al río fue el choque, mano al Río de la Plata, pero por el tipo de siniestro vial está cortado el tránsito en ambos sentidos, tanto hacia Lugones como a Puente La Noria. Corte total, los carriles ahí bloqueados de la General Paz, y esto te está generando importantes complicaciones en la zona de Mataderos, Liniers, todo en sentido hacia el Río de la Plata. Dejaron habilitadas las colectoras, pero literalmente no dan abasto, Paulino, no pueden absorber el tránsito de 3 carriles por sentido de circulación disminuido a 2. Entonces es muchísimo la demora que esto genera. Todavía tienen para rato porque recién están trabajando en las tareas de remoción de este colectivo, que lo están haciendo con una grúa de gran porte. Lo han logrado bajar una de sus partes, la delantera del guardarray donde estaba montado, porque el vehículo quedó en principio montado sobre el guardarray que divide la General Paz. Su rueda delantera y trasera quedaron ahí subidos. Bueno, ahora empezaron a sacarlo. Tienen que ser movimientos muy precisos también, ¿no? Lo van bajando, ya sacaron la parte delantera, tienen que retirar la trasera, que están trabajando en eso, y después van a hacer el desplazamiento del vehículo. Y esto no termina ahí, después viene toda la limpieza de General Paz para poder hacer una habilitación segura, y después va a quedar una reducción porque van a tener que trabajar en las tareas de mantenimiento para arreglar el guardarray que fue roto cuando se produjo el siniestro de tránsito. Fue un choque muy importante y donde están trabajando todas las fuerzas, porque vos tenés la presencia de bomberos, policía, estuvo SAME asistiendo a los pasajeros heridos y la autopista concesionaria. ¿Por qué están los bomberos? Porque hubo derrame de combustible ahí. Exacto. Entonces tuvieron que trabajar en poder controlar esa situación para que no se vaya a prender fuego. Bueno, en cualquiera de los casos, ¿no? Romy, sos prioridad, kilómetro 17, todo cortado en la General Paz, sentido a la ciudad de Buenos Aires, entiendo, ¿correcto? El corte es total en ambos sentidos. En ambos sentidos. Está cortado. Bueno, peor todavía. Sí. Volvemos y nos reencontramos. Mantenernos al tanto. Un beso. Después nos metemos de lleno en el resto. Ahí estaba Romina, que es el capítulo, me parece, el arranque de esta mañana, que tiene esta turbulencia en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Con clima muchísimo más benigno, más cálido. Salió el sol. Es una muy linda mañana de un día miércoles. Que no es lo mismo que una muy linda mañana de miércoles. Son dos cosas muy distintas. Claro, ¿entiendes? señor. Máxime para los hinchas de Boca, los hinchas de Estudiantes. Mirá. Que además pasaron a nuevas instancias. Y además veremos si para River, qué sé yo, ¿no? Y los que ganaron por penales, inclusive, como ha ocurrido en la Copa Argentina con, entre otros, Deportivo Riestra, que le ganó a Gimnasia y Grima de la Plata. Y se mete en una fase histórica que son los cuartos de final de la Copa Argentina.
Hoy juega Racing, ¿no es cierto?, por Copa Argentina. Juega Racing por Copa Argentina contra Belgrano de Córdoba. Contra Belgrano de Córdoba, un partido apasionante, de los más importantes de los duelos que tiene en la Copa Argentina. Con Maravilla Martínez, que va a ser titular. Recuerden que en torneo no puede estar por tema de sanción. Y esto que se da previo al partido que tiene Racing el fin de semana, que es frente a Boca. Así que, bueno, puede definir muchas cosas también si es que Voivoda vuelve a perder. Exactamente. Bueno, después de la victoria por penales con el Fluminense, efectivamente lo de Alfredo Bertialler, el técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza, qué lástima. Me parece que fue concluyente, ¿no? Nos vamos con el sabor amargo de irnos de la Copa sin haber perdido ningún partido, porque eso es lo que le ocurrió a Independiente Rivadavia de Mendoza. No, y jugó muy bien, o sea, el resultado. Jugó muy bien. Sí, la serie completa contra Fluminense, la verdad que la jugó muy bien. Sí, y pese a que hubo cambios y que el mejor Villa, como bien marcaba, se había ido y entró efectivamente Maxi Salas, que de todas maneras no está en la explosión del Maxi Salas de Racing, todavía convive con altibajos más parecido al de River, que terminó yéndose de la manera que ustedes ya conocen. Bueno, mientras tanto los portales y algunos canales de noticias recuerdan que vuelve la ola polar de frío en algún momento, porque el invierno todavía no se fue. No se hagan la ilusión de que el solcito de hoy, las temperaturas más cálidas de estas jornadas por venir, van a quedarse por mucho tiempo hasta que la primavera empiece a ser de las suyas, el 21 de septiembre, pero particularmente hasta el mes de octubre y noviembre, con un niño que está intenso y que va a tener sus secuelas y sus esquirlas en buena parte de la Argentina, después de las copiosas lluvias que hemos visto en buena parte de la región y que probablemente lleguen también al país. Pero ahora en La Plata estamos con 2 grados 6 décimas, en Morón 5 grados, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 5 grados 4 décimas. Cambió la perspectiva en términos de que el sol hace que uno sienta menos frío. Sí. Es distinto a un día gris, nublado, etcétera. El frío es el mismo, pero sentís cosas diferentes. No sé, algo de eso pasa. Arrancaste diciendo que salió el sol y diste todo un mensaje esperanzador y ahora tirás todo para abajo. Es increíble todo para abajo, la capacidad para destruir un pequeño... Una pequeña alegría. Con Paula estábamos contentos los dos, fuimos con cafecito. Qué lástima. ¿El cafecito está rico? No. Pero... No. ¿Por qué no está rico? No, porque lo preparé mal. Es una cuestión mía. Bueno, entonces hay que dedicarse a hacer algo mejor. Preparé mal el mío y preparé mal el de Paula, lo cual es un doble. Más gravoso lo segundo que lo primero, claramente. Hablamos temprano con Juli y con Pau. ¿Qué gusto te gusta a vos de helado? Dulce de leche granizado, banana spray, todo lo que tenga dulce de leche. Bueno, como el ministro Caputo dijo, dulce de leche y derivados. Podés ir con Caputo a tomar un helado. Sé que no va a pasar. O sea, vamos a Luciano como pasó ayer. Claro. De eso te está hablando. Claro, de eso hablamos. Pero perdón, ¿y por qué no podría ir con el ministro Caputo? Sí, es una broma, sonso. Y porque tampoco el ministro va a ir a tomar un helado con alguien. Claro, eso me parece más posible. Sí, es raro, pero viste como... Y yo como menta granizada. Viste que a mí me dicen, contaminás el pote. Dale. No contamino nada, lo corré y listo. Bueno, perdón. Seguí con el programa. No fui asqueroso. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, les cuento algunas cosas de las que están pasando en la Argentina. Venga. Más allá de todo lo que muy bien ha contado Juli en la primera hora. Y por cierto, en esta apertura del día que tiene mucha intensidad periodística también, símil de lo que ocurrió ayer en una semana corta, después del fin de semana largo, del lunes feriado, que nos va a depositar además en las reapariciones públicas del presidente mañana en el Council of America, donde estará Diego Santilli también, y lo que va a ser la presentación en la Bolsa de Comercio de Cereales de la ciudad de Rosario el día viernes. Pero más allá de todo eso, efectivamente DELAP, entre los temas que nos quedaban pendientes de ayer, informó que ya el 90% de los usuarios afectados recuperó el servicio eléctrico en La Plata. Sin embargo, ayer en La Plata mucha gente todavía no tenía luz, hubo muchas protestas, cortes de calles, todo en distintos barrios. Recuerden que ahí hubo un incendio en Tolosa de una planta de transformación. Todavía se desconoce el motivo de ese incendio y se repuso parcialmente el servicio a medida que iban haciendo los arreglos y las pruebas pertinentes para devolver la luz a la mayoría de los usuarios. Pero insisto, hay 1 de cada 10 usuarios que todavía no tiene luz en La Plata, de los que se les cortó en el transcurso del día feriado, el día lunes, el día de ayer. Bueno, mientras tanto, los concejales del PRO allí, en La Plata, pidieron reducir un 50% la factura de DELAP para los vecinos afectados por los cortes. Dicen, bueno, esto tiene que tener una sanción y efectivamente los vecinos que sufrieron los cortes deben tener una reducción del 50%, no proporcional a las horas de corte y por lo tanto en utilización del servicio. Polémica en marcha, veremos si lo cobija el peronismo por caso, probable que esto ocurra. Es una licitación de la provincia de Buenos Aires, no es una licitación de el gobierno nacional. Y efectivamente da la impresión que podría tener algún atisbo de aprobación en el Consejo Deliberante de La Plata en los próximos días. Pero lo propone el PRO, insisto.
Bueno, Mercado Libre planea construir allí un enorme centro logístico de más de 12.500 metros cuadrados en La Plata. Eso se conoció ayer. Todo esto en simultáneo a que estaba la gente lidiando con los cortes de energía eléctrica a propósito de diversos planteos. Bueno, mientras tanto reabrió el Paso Cristo Redentor. Gran noticia. No sé si vieron las imágenes, la felicidad de los camioneros después de 34 días. 1.400 camiones pasaron el paso fronterizo en el primer día de la reapertura hacia Chile. Recuerden que hoy continúan, mañana también, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Y el viernes ya empieza a habilitarse, o se habilita solo para venir de Chile a la Argentina, a Mendoza, para el cruce de los que quedaron varados del otro lado de la cordillera. Esa habilitación va a tener una ventana de 48 horas, viernes y sábado. Dicen que otra vez volvería a nevar el fin de semana y por lo tanto el domingo está en tela de juicio si va a estar abierto o no. Con lo cual todo el mundo se está apurando. De este lado había casi 3.000 camiones. La mitad casi terminó pasando en el transcurso del día de ayer. Bueno, Neuquén. ¿Qué tenemos en Neuquén a todo esto? Una alumna fue descubierta fumando marihuana en una escuela en Villa Langostura. Mirá, pequeño paraíso que tiene la provincia de Neuquén. Ahora, eso no fue lo grave. Lo grave es que la vicedirectora le vino a decir no se fuma en el colegio. Y la trompeó, la golpeó en reiteradas ocasiones. ¿Qué hacemos con esa chica? La expulsamos. Es un problema porque eso la saca de la escuela. La sancionás y que vuelva en 15 días. No haces ningún tipo de sanción. Le pones 20 amonestaciones, 24 lo tomamos nosotros, quedabas al límite de que algo que hagas te sacaba del colegio. No, y va a ser algo. Y la van a sacar y la dejás sin educación. Es un problemón. ¿Viste? Sí. Bueno, es un debate que abrió la sociedad en Villa Langostura, porque Villa Langostura es una pequeña ciudad. Nosotros no tenemos... No tiene 50 escuelas. Por ejemplo, un lugar, como se llama afuera, no sé cómo se llamaría acá, un reformatorio donde tienen que exigirle el cumplimiento educativo. Sí, hay reformatorio acá. No, pero el reformatorio sería como vas preso. Pero no me refiero a eso. Como tienen en Estados Unidos lo que se llama detention, decís vos. Claro, que los chicos tienen que quedar quietos en un aula, llamas detention en Estados Unidos. Sí, o en algún instituto donde solamente está para chicos problemáticos, pero tienen que cumplir con el currículum. O sea, con todo lo que dice la ley educativa. No hay acá. No sé, los únicos son los institutos de menores que rigen, que no se actualizaron. Pero es judicializable, ¿no? Eso es. Claro. Y bueno, pero es que lo que... No, lo que hizo esta chica. Me estás planteando es un tema judicial. Pero es terrible. En cualquiera de los casos, un debate en Villa Langostura. Y es un debate lindo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos finalmente frente a una situación como el estilo? Bueno, después tenemos una alerta, Sofía, activa por una chiquita de 3 años desaparecida en San Luis, Nancy Aiteana Isabela Ibarra, que no se conocen rastros hace 36 horas. Y están buscando definitivamente, de manera denodada en San Luis, todo lo que pueda suscitar información respecto al paradero de esta chiquita de 3 años. Alerta máxima. Y están buscando también una mujer de 43 años que se fue de su domicilio ayer por la mañana en Bariloche. La policía ha solicitado colaboración a la comunidad para localizar a Sofía de Los Ángeles Rainao, quien fue vista por última vez ayer por la mañana. Bueno, mientras tanto, en el terremoto o tras el terremoto en Colombia, vale la pena decir que Argentina va a enviar un contingente de 32 personas y también miles de raciones de emergencia, algo parecido a lo que se hizo con Venezuela. Y hablando de terremotos, esta madrugada hubo en Granada, según me cuentan, 6 réplicas de lo que fue el sismo de poco más de 4.8 en la escala Richter de magnitud en el transcurso del día de ayer en Granada. Toda Granada y su área metropolitana tuvo esta mañana 6 nuevos temblores, 6 nuevos sismos de menor intensidad después del sismo de ayer de 4.8 que ocurrió en el transcurso del mediodía nuestro, la tarde de Granada. ¿Ok? Estamos lidiando con terremotos, sismos de una manera muy abierta, muy fuerte. Bueno, y después a todo esto, en términos de los temas nuestros, domésticos, tenemos una semana bastante intensa en términos de reuniones y demás. Después les hago un poquito el contexto internacional. Pero efectivamente los gremios, las pymes, organizaciones sociales van a retomar la protesta. Mañana van a estar marchando por lo que ellos denominan industricidio y el endeudamiento abultado de las familias. Lo van a hacer frente al Ministerio de Economía. Será en horas del mediodía. En Rosario también va a haber una movilización contra las políticas de ajuste. Mientras tanto sigue el paro docente que empezó ayer de los universitarios y que continúa hasta el viernes con distintos y dispares niveles de acatamiento dependiendo de las altas casas de estudios. No es lo mismo Rosario, La Plata o la Universidad del Comahue que efectivamente la Tecnológica, por ejemplo, donde se dictó casi normalmente clase. Bueno, después, por supuesto, hubo una multiplicidad de reuniones ayer, con un gobierno hiperactivo intentando buscar centralidad. Por caso,
en cuanto a la visita del Papa, una reunión finalmente con Karina Milei, distintos ministros y emisarios, como contaba Juli, de la conferencia episcopal, para empezar a puntear los aspectos vinculados a la seguridad, y no solo la seguridad, de la visita de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. Al mismo tiempo, fue muy curioso que García Cuerva pida y la Iglesia sostenga que tenga que haber representante de la provincia de Buenos Aires, porque va a ir a Luján, no es que no va a ir. Y eso hay que coordinarlo, lo que planteamos ayer. Un hecho que no puede escaparse, digamos, que vos estás organizando algo que va a tener 3 jurisdicciones, que pongas a las autoridades de 3 jurisdicciones, digamos. Ayer hubo gente de la provincia de Buenos Aires, hubo gente de la provincia de Córdoba que iba a venir, que le dijeron en la previa que podía estar y después le dijeron, no, lo vamos a convocar en la próxima. Por eso es lo que pidió García Cuerva en público, digamos. Imagínense, puertas adentro, el reproche que hubo, que fue por supuesto un reproche en buen tono, pero decir, la próxima no puede no estar. Recuerden que el 30 de agosto además va a llegar una nueva avanzada de la Santa Sede para evaluar los posibles escenarios de las actividades. Porque ahora hay que empezar a determinar, bueno, acá sí, acá no, esto por cuestiones de seguridad, va a ser al aire libre, va a ser en público, va a ser dentro de la basílica. Todo esto más allá de que es una visita de un jefe de Estado. Como lo dijo García Cuerva aquí cuando hablamos el día que se conoce la confirmación oficial de que León XIV viene a la Argentina, y con Juan Pablo Barsky le preguntamos y él dice, sí, va a haber un encuentro con el presidente Milei, eso no hay duda, digamos, ¿no es cierto? Y eso va a ocurrir probablemente cuando llegue a la Argentina. Bueno, mientras tanto hubo una reunión antes de la mesa política y esa mesa política congenió varias cosas, entre ellas que en diputados va a tratar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. A mí me dicen que hay votos, que hay número. La modificación de inocencia fiscal, ahí el PRO acompaña, el sector del radicalismo también, para que entre los grandes contribuyentes. Definitivamente da la impresión que también estarían los votos. Y estarían los votos para el acuerdo de libre comercio con Singapur y el Mercosur, ese tratado que efectivamente impulsa Brasil y Argentina. Y también el tratado de cooperación en materia de patentes, el PST, que muchos de la industria está pidiendo, y que efectivamente reclama Estados Unidos. Así que yo creo que ahí va a haber consensos, ¿no? Creo que eso va a salir. ¿Cuál es el enigma o el interrogante? Si llegan al número, tienen que llegar a 129 diputados sentados. No tanto a los votos para la ley, sino que haya 129 sentados. Y esa va a ser la titánica, gigantesca tarea de Martín Menem, conseguir y articular. Recuerden que la última sesión se abrió con Ravier, que se sentó. Había renunciado, pero como no le habían puesto el sello, había renunciado. Como no le pusieron el sello, fue el 129, para poder alumbrar la sesión que después sucedió. O sea, está muy justo el oficialismo, porque además los aliados desconfían, porque no le quieren firmar ningún cheque en blanco. Y creo que los cheques en blanco que le firman son solo a cuenta de determinadas cosas, pero en cuestiones vinculadas a las iniciativas del gobierno, que el gobierno ocupa y preocupan, también empezaron a desmarcarse. Más allá de que ayer, casi en simultáneo, esta reunión de mesa política, donde además se abordó que en la próxima reunión va a estar invitada Sandra Petovelo, porque van a poner foco, me parece, en la construcción narrativa y en la batalla ideológica en aspectos vinculados a la educación, y por lo tanto creo que van a desempolvar proyectos de educación que el gobierno tenía frenado. Y veremos allí cuál es la reacción social, porque habla de una mayor autonomía en particular de las escuelas, pero no solo de las escuelas, sino de las familias en el concepto de educación. Efectivamente, en simultáneo se hizo poco más tarde una reunión del Ministerio de Economía donde se cruzó Santilli, estuvo Luis Caputo. Allí estuvo también en ese encuentro, o estuvieron María Tetamanti, la secretaria de Energía, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, que efectivamente congeniaron con 4 gobernadores que estaban presentes, los de Catamarca, Jalil, Corrientes, Juan Manuel Valdés, Salta, Sáenz, Esdero de Chaco, también estaba Sadir de Jujuy, 5 gobernadores, avanzar en una idea de una resolución tras la aprobación que eventualmente consiga el oficialismo con votos de los senadores vinculados a los gobernadores de las provincias del norte para reducir en la modificación de la ley de zona fría los subsidios que reciben habitantes de 12 provincias respecto a cada invierno en cuanto al consumo de gas, a cambio de darle un subsidio en el consumo de energía a las provincias del norte entre los meses, estableciendo una sola cálida, entre los meses efectivamente de noviembre hasta agosto-septiembre, podría ser el debate, y la zona caliente sería determinada entre los meses de noviembre y abril. O sea que habría una ventana de 6 meses que se establecería de zona cálida para las provincias del norte cuyo consumo de energía tenga algún tipo de subsidio por parte del Estado. Y eso será una reglamentación
del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo. No sería ni siquiera una nueva ley, ¿se entiende? Entonces, los gobernadores confían, votan y después vendría la resolución del gobierno nacional. Sería la primera prueba de espíritu societatis que puedan construir aliados y el oficialismo. Da la impresión que el oficialismo no va a claudicar en esa idea, que va a cumplir el pacto, porque además lo firmó el propio ministro Caputo y estuvo Santilli. Los dialoguistas, porque además Santilli empezó a arrastrar a Caputo a cada una de sus reuniones, porque los gobernadores lo que hablan es de plata. Y Santilli no podría ser no puede hacer el papel de Guillermo Franco de hace un año, que a todo le decía que sí, pero después trababa todas sus decisiones el gobierno que decía que no. ¿Se entiende? Ahora, el problema es que el margen fiscal está cada vez más finito. Recién Juli acaba de narrar cómo se alcanza el superávit en julio. Había habido déficit en julio del 2024, en julio del 2025. El tercer mes con déficit del gobierno fue junio. Eso llamó la atención, encendió algunas alarmas. Contamos acá que había impuestos que habían sido diferidos y por lo tanto iban a entrar plata de ganancias que no entró en julio, y eso le iba a dar volumen al gobierno. Eso efectivamente ocurrió, pero además el gobierno achicó el gasto y redujo aspectos muy sensibles que hacen a efectivamente una situación cada vez más compleja en términos sociales. Redujo jubilaciones, redujo prestaciones sociales, redujo subsidios que implican mayor tarifa que paga la clase media. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero es obvio que el ajuste no lo pagó la casta. Lo están pagando sectores vulnerables, no que vienen bien. Independientemente de que hayan estado mal, los gobiernos se los eligen para que mejoren las situaciones, no para que las empeoren. Y si vos recortás, quiere decir que la jubilación está peor, quiere decir que el salario del empleo público está peor, quiere decir que la clase media, el bolsillo se resiente porque paga una tarifa que no pagaba antes. Entonces esas condiciones son las que marcan también límites a la licencia social del propio gobierno, y eso se refleja en las encuestas. Y hay que ver cuánto hay más de margen para motosierra. Porque, insisto, la motosierra estuvo bien aplicada, que es el debate que se viene. Bueno, más allá de eso, hoy estará Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, reunido con Santilli. Va a estar acá en la Casa Rosada. El gobernador Figueroa, que además ayer lanzó un programa de alivio financiero para las familias neuquinas. O sea, en oposición a lo del gobierno, dice, no, el Estado tiene cosas que cumplir, o tiene cosas para hacer. Símil de Jorge Macri, que también puso a disposición el Banco Ciudad, articuló con otros bancos, tuvo una actitud más proactiva, si se quiere, que el gobierno nacional, que dice, es un tema entre el privado, nosotros no nos metemos. ¿Qué va a permitir? Cancelar deuda a través de créditos blandos con tasa subsidiada fija o a tasa UVA. Busca brindarle, mejor dicho, un alivio financiero a familias que están endeudadas. Lo confirmó Figueroa. Vamos a ahorrar donde hay que ahorrar e invertir desde Neuquén donde necesitamos invertir, dijo allá. Bueno, y después La Libertad Avanza activó las recorridas de los ministros con la propia Pilar Ramírez, como ustedes vieron, con Luis Caputo en Luciano, en lo que fue la apertura de su local número 100 hace ya algún tiempo, pero la recorrida se hizo ayer. Sí. Había estado Pilar Ramírez igual en esa inauguración de ese Lucianas. Claro, había ido el día que se inauguró, creo que esto fue hace 3-4 meses, porque correcto, ya van por el local 106. Exactamente, con lo cual era el local 100 en aquel momento y ya hoy tiene el 106. Muy bien. Bueno, Pilar Ramírez va a estar hoy con Karina Milei. Mientras tanto, otra de las reuniones políticas para avanzar en distintas iniciativas que yo creo que el gobierno va a recoger el guante para impulsar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A todo esto, después, obviamente, viene lo financiero, lo económico. Ayer el riesgo país, otra vez arriba de 500 puntos básicos. Como dijo Juli, toda cuestión doméstica, toda cuestión local, toda aceleración electoral, toda incertidumbre. Es el nivel más alto desde mayo. Tampoco es algo extraordinariamente gravoso, pero no está en el sendero de lo que corresponde. Aumentó 25% en las últimas 3 semanas. Todo el mundo especulaba con que perfore los 400 puntos, está hoy arriba de 500. No quiere decir que mañana cambie, esto es muy volátil. Pero ayer las acciones argentinas cayeron hasta 4% en Wall Street, el Banco Central redujo la compra de dólares, compró 10 millones nada más, y efectivamente subió el dólar mayorista, aunque quedó apenas por debajo de los 1.500, el minorista también subió a 1.515. Mientras tanto, el gobierno festejó sí la inflación mayorista, 0,8, al final empezó con 0, dijo Milei. Él había hecho el pronóstico de la inflación minorista a partir de agosto, esto es inflación mayorista en julio. Bueno, veremos qué pasa en agosto. Mientras tanto, lo concreto es que la canasta de crianza subió por encima de la inflación en julio y entonces cuesta más, digamos, la manutención de un chico que tiene distintas canastas en virtud de la edad, hasta 1 año, de 1 a 3 años, de 3 en adelante, y que sirve a los jueces de familia en general para regular el piso de las cuotas alimentarias que pagan los padres, pero no solo los padres, también algunas madres. Cuotas alimentarias que por supuesto son un motivo de reclamo bastante persistente tras las separaciones entre los propios padres. Bueno, más allá de eso, ayer el gobierno hizo un canje de deuda del dólar link,
y el Tesoro tuvo una baja adhesión, dice el ámbito financiero esta mañana, y persiste la presión por los vencimientos de fin de mes. Consiguió igualmente convertir 34% del valor nominal en circulación en bonos de dólar link que ajustan por tipo de cambio. Dólar link es, si mañana devalúa el peso, es decir, que el dólar sube, entonces mi tasa más esa devaluación es lo que yo voy a cobrar cuando termine el bono. Correcto. Bueno, fue la aceptación menor entre las 6 operaciones de este tipo abiertas durante el transcurso de este año. ¿Cuál es la lectura? Que el mercado cree que el dólar no se va a apreciar más de lo que se está apreciando como lo vemos. Por lo tanto, no es tentador el bono. No ven una devaluación en el corto plazo. Con lo cual, los inversores no hacen lo que los privados hacen, que es el efecto cobertura. El privado se cubre comprando dólares, atesorándolos por la eventualidad, y los inversores dicen, no, el mercado tiene información mucho más fina, está mirando más la tasa en pesos que el dólar, pero bueno, hay que explicarle a las personas comunes que compran dólares cuál es la diferencia y tienen que creer en eso. Claro, es creer, me elijo creer. Bueno, el gobierno ultima mientras tanto los detalles del presupuesto, pero Milei no lo va a presentar ante el Congreso. Parece la novedad de esta semana. Yo no sé si tenés algo distinto, Juli, pero... No, a mí me habían dicho de entrada que no iba a ir, no pero había trascendido que iba y ahora parece que dijo que no, pero no, dijo de entrada que no. Acuérdense que el año pasado lo hizo en cadena nacional, ocurrió un domingo a las 10 de la noche. Ustedes tienen que recordar toda esa escenografía, esa simbología, porque es un presidente que cuando asume de espaldas al Congreso. La primera vez que ocurre, su discurso lo da en las escalinatas, acompañado por Bukele. Todas las definiciones que había de la política. Después se intentó recomponer. El discurso que dio cadena nacional fue en el propio ámbito del recinto el año pasado, para el primer presupuesto que le aprobó la oposición y que el gobierno estuvo dispuesto a negociar en la gestión Milei, que fue la de su tercer año, porque en los 2 primeros gobernó sin presupuesto, prorrogando el 2023 y por supuesto con amplísimos dotes de discrecionalidad que le permitieron hacer muchas de las cosas que de otra manera hubiera sido difícil que termine ocurriendo. Bueno, en cualquiera de los casos, la presentación esta vez no va a ser en ese ámbito y el gobierno lo está terminando de ultimar. Bueno, mientras tanto, y a todo esto, Flybondi sigue en crisis, 12 días sin volar, página web caída, deudas millonarias, todo hace pensar que la empresa no sigue. Los 700 empleados que fueron despedidos o que hicieron acuerdos por las salidas no están cobrando, así que la situación es mayúscula y es de enorme preocupación. Esto ha llevado, entre otras cosas, a una caída del 7% en julio del mercado doméstico de vuelos, que venía creciendo fuerte y en julio cayó 7%. Algunos dicen que la caída de Flybondi más contracción en la crisis económica hicieron que haya menos vuelos domésticos, incluso en plenas vacaciones de invierno en la Argentina, donde el clima tampoco ayudó demasiado. La nieve llegó de manera tardía a muchos centros de esquí. La primera semana de las vacaciones de los chicos en la ciudad, básicamente no había todavía mucha nieve, así que efectivamente eso pudo haber oficiado como algún limitante. Bueno, y después, más allá de esto, clínicas y sanatorios de Neuquén y Río Negro van a suspender la atención total a los afiliados del PAMI. Una medida que también alcanza a los centros de salud de Chubut y La Pampa, básicamente porque hay un retraso arancelario, dicen, del orden del 75%. Entonces el ajuste también se ve en estas cosas. Y efectivamente lo padecen los sectores más vulnerables y que están bajo la tutela de la obra social más importante de toda la región, 6 millones de afiliados. Y sectores que son jubilados, que además no han tenido una mejora respecto a su poder de compra y todo tienen que asumir costos adicionales en materia de salud que son recontra onerosos. Porque además son los sectores que más gastan. Bueno, y en términos judiciales, ayer removieron a un juez federal de Mar del Plata por expresiones antisemitas en redes. Me refiero a Alfredo López, que hizo un fuerte descargo que en un ratito les voy a contar. Fue federal, lo hicieron por mal desempeño de sus funciones, a raíz de publicaciones que hizo en la red social X. No por sus fallos, no por conductas impropias en los tribunales, sino por lo que escribió en sus redes. Naturalmente contestatario a Israel y a favor de Palestina. Me parece que es un lindo capítulo para el debate, a propósito de la libertad, qué es libre, qué no somos libres, cuánto podemos decir, qué no podemos decir, cuánto hay de libertad o no, qué cosas no hacen a la libertad, quién dice que esto está mal o esto está mal y que eso es una bisagra, respaldar determinadas actitudes o cuáles, en fin. Bueno, y después Candela Arizaga, la novia de Moyano, pidió ampliar su declaración mientras volvía a subir posteos con Facundo Moyano cuando compartieron vacaciones juntos, etcétera. Por supuesto tienen restricciones, no se pueden acercar. Sí. Los dos pidieron, que la dieran de baja. Claro, correcto. Facundo Moyano se llamó al silencio después de su raíz mediático y ayer hubo 3 policías que declararon. El primero ratifica
ratifica el acta donde se consigna que la propia mujer de Facundo Moyano, Candela Arizaga, dice que había sido golpeada al momento en el que llegan los policías a asistirla. Claro. Se ratifica la primera versión. Con lo cual, por supuesto, todo es bastante más complejo de lo que en algún momento parecía. Bueno, y ayer sí se determinó la prisión preventiva para Victoria Cantero por el crimen de su novio. Va a ir a cárcel común, está detenida en Chaco. Recuerden, la joven de 25 años que mató a su novio de 30, de varias puñaladas. ¿Se acuerdan? Bueno, ese caso finalmente hoy tiene esta condena. Bueno, así las cosas, efectivamente estamos en la perspectiva de un día también con intensidad periodística, pero como ustedes habrán visto, en el día de ayer hubo realmente temas de sobra para una agenda que obviamente con el fin de semana largo se compactó. Lo que irrumpió en la escena y que generó un enorme atractivo, y con esto cierro, que me parece muy importante, que lo hablamos con Barsky ayer, se convirtió en el tema y en el dominador común de la información, es todo lo que hay en torno a Fernando Cerimedo, que está detenido, que está imputado por presunta tentativa de femicidio, de haber contratado 2 sicarios que tenían como objetivo terminar con la vida de su expareja, quien estaría embarazada además de él, o sea, embarazada de un hijo común de más de 4 meses. Él tiene una mujer, una relación formal en la Argentina, tendría esta relación paralela en Bolivia, donde él estaba asentado, viviendo. Recuerden que su esposa era la número 2 de Andis. Ella, por eso dice en algunas notas, me refiero a Nadia Beller, que ella tiene documentado que Cerimedo no solo trabaja para la CIA, por eso interviene como asesor en gobiernos como los de Rodrigo Paz en Bolivia, los de Bolsonaro en Brasil, los de Milei en la Argentina, además de trabajar para la CIA, que tiene información adicional de lo que el propio Cerimedo le contó que su mujer hizo, porque su mujer sería la que ha revelado, como algunos sospechaban en el gobierno, todos los audios incriminatorios de Españuelo hablando sobre la coima de Karina Milei. ¿Se acuerdan? Que todo eso surgió en un café donde había estado la mujer de Fernando Cerimedo, que fue apartado tras la carrera electoral del 2023 de las consideraciones del equipo presidencial y el propio presidente. Cerimedo fue uno de los hombres claves para la construcción narrativa en redes sociales entre 2021 y 2023 del presidente. Fue uno de los actores a través de los bots, a través de todo lo que las redes generan. Tenía una empresa para eso. Y eso es lo que hace, potenciando campañas en distintos lugares. Ahora Flavio Bolsonaro en Brasil, así Rodrigo Paz en Bolivia. Le encontraron en un allanamiento que hicieron en su casa en La Paz, en una finca que tiene muy importante, dinero en efectivo, vehículos, compartimentos ocultos en la casa y además tarjetas que dicen asesor presidencial, o sea, asesor de Rodrigo Paz. La mujer baleada, que dice que se salva porque si no fingía estar muerta, la remataban. Estos sicarios que ven en pantalla del canal 85 de Flow, y efectivamente por YouTube los que nos siguen la vieron ver, es la puerta de un hotel donde ella estaba alojada. Se visten de repartidores de una aplicación y efectivamente le disparan en 4 oportunidades. Sobrevive de milagros. Ella dice, me hice la muerta, por eso no me rematan. Entienden ellos que estaba muerta, entonces se fueron. Quedará la pregunta de el expertise de los sicarios y demás, por supuesto, no hay duda. Pero es dramático lo que estoy contando, porque es una persona que contrata a persona y esa misma persona intenta huir esa misma noche de Bolivia y lo detienen efectivamente en el aeropuerto. Alguien que además subió ayer posteos en Facebook dando cuenta de las golpizas que había recibido por parte de él, los moretones, los diálogos en los chats donde él le decía, bueno, tenés que poner hielo, bueno, mi amor, tenés que ponerte tal cosa, o tenés que tratar de superarlo a propósito de tal cosa. Ella además muestra fotos de fajos de billetes. ¿Vieron el estilo Jessica Sirio? Igual. Fajos de billete en cajones, que eventualmente serían de Cerimedo. Cerimedo dijo ya en posteos hace un mes que había una campaña contra él, de personas que no tenían credibilidad, etc. Ahora, todo hace pensar que efectivamente estamos frente a una situación extraordinariamente gravosa, donde va a obligar a Rodrigo Paz a dar explicaciones, pero también al gobierno argentino, si esto prospera, si sus declaraciones son creíbles respecto a que filtró todas las conversaciones para desmantelar un esquema de corrupción que involucraba a los Milei, así dijo la propia Nadia Beller, cuando se hablaba de las famosas coimas en Andis, el gobierno va a tener que dar alguna explicación, causa que por otra parte, ¿en qué está? En intentar determinar si los audios corresponden o no a Españuelo, porque Españuelo se negó a hacer la pericia de voz.
pasó ya un largo año, ¿no? Hablando de la celeridad o la lentitud de la justicia. Una justicia que es implacable en anestesiar causas y también implacable en acelerar cuando hay incentivo y cuando hay poder político que se corroe. Interesante, porque vuelve a poner otra vez en agenda un tema que en la Argentina no estaba. Pero todo fruto de lo que Cerimedo hizo, dejó de hacer, aportando, tributando al crecimiento, a el engorde de la imagen pública y la llegada al poder del propio presidente de la Nación, muy acercado por Santiago Caputo, hombre que además es dueño de La Derecha Diario. El Gordo Dan surgió ahí, para entender, digamos, la simbiología, y efectivamente una persona que convive con Javier Negre, otra persona muy polémica, un periodista, se supone, español, qué sé yo, no sé si es periodista, muy cobijado por la Casa Rosada, que ahora vive creo que en el exterior. Sí. En cualquiera de los casos, todo eso construyó un capítulo narrativo, periodístico, de alto impacto por las propias circunstancias. Esto es lo que están viendo, son los posteos en Facebook que la mujer realiza con los chats con el propio Cerimedo y las marcas, fruto de las golpizas que le propinaba. Alguien que, insisto, tiene una mujer en la Argentina y estaría esperando un hijo con esta mujer, tal vez motivo por el cual, o las cosas que sabía, llevaron a que la intente matar. Esa es la especulación central de la justicia hoy en Bolivia, donde el propio Cerimedo está preso. 8:34 en la mañana.